Buenos días y muchas gracias por la invitación a este evento y les agradezco la introducción tan amable. El tema que hoy nos convoca es de ultrasonido gástrico y cómo podemos usarlo para evaluar el ayuno preoperatorio. Debo agradecer el apoyo de ciertas organizaciones profesionales para mi trabajo de investigación, incluyendo la Asociación Canadiense de Anestesiología, la Asociación Americana de Anestesiología, la Anesthesia Patient Safety Foundation, la Physician Services Incorporated Foundation de Ontario, así como mis colegas de la Universidad de Toronto y el Toronto Western Hospital por haber apoyado mi trabajo. Cuando hablamos de ultrasonido gástrico, por supuesto que estamos siempre pensando en cómo prevenir el riesgo de aspiración broncopulmonar. Sabemos que la aspiración pulmonar es una complicación de la anestesia que aún sigue siendo prevalente, a pesar de que hemos tenido grandes avances en la práctica anestésica en las últimas décadas. En particular en esta área de aspiración pulmonar no ha habido mucho movimiento, en parte porque no hemos tenido hasta hace poco herramientas que nos permitan evaluar el contenido gástrico y el riesgo de aspiración de manera no invasiva. Este estudio del Royal College of Anesthetists del Reino Unido, el estudio que se llama NAP4, demostró que en el marco de las complicaciones de la vía aérea que llevan a la muerte del paciente, la causa más común, la causa número uno en todo el país en ese año de estudio que hicieron fue la aspiración broncopulmonar. Esto también lleva no solo, por supuesto, a la posibilidad de la muerte, sino alta morbilidad. Y en muchos de estos casos se encontraron que había habido una falta de apreciación del posible riesgo de aspiración pulmonar. Esto no quiere decir que nuestros colegas no sabían lo que estaban haciendo, ya que es un muy buen sistema de salud nacional, están todos muy bien entrenados. Yo trabajo con muchos colegas del Reino Unido a diario que vienen a Toronto y les puedo garantizar que el nivel anestésico es muy alto. Pero lo que sí demuestra, en mi opinión, es que las herramientas que tenemos los anestesiólogos para evaluar el riesgo de aspiración son muy limitadas hasta el momento y con muchos puntos en los cuales no son aplicables. Este es un estudio publicado hace poco en la revista Anesthesiology en el cual revén todos los casos cerrados, casos médico-legales que llevaron a acción de tipo médico-legal, ¿verdad? Casos cerrados en las últimas 2 décadas en Estados Unidos. Y ellos encontraron que hubieron 115 casos que llevaron a casos médicos legales relacionados específicamente con la aspiración broncopulmonar. De todos estos casos, al ser obviamente es simplemente la punta del iceberg, ¿verdad? Es la serie de casos más serios que podemos encontrar. Por lo tanto, no es sorprendente que en más de la mitad de estos casos que llevaron a acción médico-legal, la complicación desató la muerte del paciente en un 57% de los casos. Lo que sí fue para mí un poco sorprendente al leer este estudio es ver que eh, la mitad de los casos, mejor dicho, un poco más de la mitad, el 55% de los casos reportados aquí eran en casos de cirugía de elección. Como ven aquí, el 55% eran cirugías electivas o de coordinación, lo cual me llamó bastante la atención, y el 45% casos de emergencia. O sea que esto indica, desde mi punto de vista, que esta es una complicación que puede ocurrir a cualquiera de nuestros pacientes, ¿verdad? Ya sea tanto en cirugía electiva como en cirugía de emergencia. Bueno, distintas sociedades anestésicas tienen pautas de ayuno. Las pautas de ayuno son muy importantes, son realmente un pilar para la seguridad del paciente y es muy importante que las usemos, ¿verdad? Para dar
instrucciones a nuestros pacientes que vienen para cirugía de coordinación. Todos conocemos las pautas muy bien. Aquí en Norteamérica se usan más bien las pautas de Estados Unidos, de la Sociedad de Anestesiología de Estados Unidos, que son muy conocidas, todos las manejamos, ¿verdad? Y que indican que 2 horas de ayuno es suficiente para líquidos claros. En caso de una comida ligera, como ser té y tostadas, se requieren como mínimo 6 horas de ayuno después de té y tostadas. Y cuando se trata de una comida completa que incluye líquidos, como ser un almuerzo, una cena normal, se precisarían como mínimo unas 8 horas de ayuno. Y también hay pautas específicas para lo que es la pediatría y los distintos tipos de leche para los infantes. Si bien estas pautas son muy importantes, tienen sus limitaciones. La propia publicación de las pautas del ayuno dice claramente que estas pautas son solo aplicables a los pacientes saludables, los pacientes sanos, sin mayores patologías de base, que vienen a tener una cirugía electiva o de coordinación. Estas pautas no son necesariamente aplicables a los pacientes que vienen para una cirugía de urgencia, ya que en los casos de urgencias y emergencias, a pesar de que a veces el paciente ha estado en ayuno por largos periodos, a veces pueden igual tener estómago lleno a pesar de esas horas de ayuno. Y también los pacientes que, aunque sean cirugías electivas o de coordinación, tienen enfermedades graves de base, como ser una diabetes severa de larga data, que puede tener una gastroparesis diabética, o por ejemplo pacientes que tienen insuficiencia renal muy avanzada, insuficiencia hepática muy avanzada. Estos pacientes pueden tener un prolongamiento de los tiempos de vaciamiento gástrico. Por lo tanto, nuevamente las pautas del ayuno, aunque sean cumplidas, no nos aseguran 100% de que el estómagos estén vacíos. Y es justamente en estos casos especiales donde el uso de ultrasonido gástrico puede resultar sumamente útil. Como vemos aquí, esta eh, grados de grises del blanco al negro es una forma de ilustrar que hay extremos de riesgo, ¿verdad? Tenemos por un lado, en un extremo, los pacientes con un riesgo muy bajo de aspiración, son los pacientes sanos que vienen de su casa cumpliendo un buen ayuno para cirugías selectivas. La gran mayoría de estos pacientes van a tener un estómago vacío y el riesgo de aspiración es sumamente pequeño. En el otro lado del espectro tenemos pacientes con un riesgo de aspiración claramente alto, por ejemplo, pacientes con una obstrucción intestinal que están vomitando. Todos sabemos que estos pacientes los debemos tratar como realmente un estómago lleno y un alto riesgo de aspiración. Sin embargo, en el medio tenemos todos este tipo de casos que acabamos de discutir, en los cuales la probabilidad de tener un estómago lleno o un estómago vacío no es tan claro. Y decimos que en ese tipo de pacientes a veces la probabilidad de que puedan tener un estómago lleno o vacío cuando la situación no es clara se aproxima al 50% de los casos. Es en estos casos en los cuales el usar el ultrasonido gástrico digamos, a los pies de la cama del paciente puede ser sumamente útil. Cuando evaluamos el antro gástrico con ultrasonido, usamos normalmente un transductor curvo, como ven aquí, de baja frecuencia, y lo colocamos de manera longitudinal en un plano sagital en el epigastrio, inmediatamente por debajo de las sifoides. Y lo que encontramos aquí es, primero que nada, el borde hepático. Es muy importante ubicar el borde hepático para cuando hacemos este examen. Una vez que ubicamos el borde hepático, el estómago es el primer órgano hueco por debajo del hígado, en forma superficial por delante del páncreas, como ven aquí, por delante de la aorta y por delante de la espina vertebral. Esto es en manera ilustrativa, ¿verdad? De lo mismo, de la misma anatomía, las vértebras, la aorta, el páncreas
y el antro gástrico. ¿Por qué nos enfocamos en el antro gástrico en particular? Porque es la porción del estómago que es más distal, cerca del píloro, y es una porción del estómago que está en una localización muy predecible y es muy fácil o relativamente fácil de encontrar con ultrasonido, a diferencia de otras porciones del estómago que no son tan accesibles al examen sonográfico. Lo importante es que al evaluar el antro nos está dando la pauta y la información de qué es lo que está pasando en el resto del órgano. Cuando evaluamos el antro estamos pensando en el contenido del estómago en su totalidad y no solo del antro. La pared gástrica es una pared muy característica, sumamente gruesa, con múltiples capas. Normalmente son 5 capas sonográficas. Aquí vemos un transductor lineal de alta frecuencia en el cual vemos este músculo superficial aquí, que es el músculo recto del abdomen, ¿verdad? De la pared abdominal. E inmediatamente por debajo de eso vemos las capas del antro. En este caso es una visión un poco diferente, es una visión transversa del antro y el píloro, y vemos aquí todos los pliegues de la mucosa gástrica y una pared bien gruesa con 5 capas clarísimas. La más externa es la serosa, luego viene la muscular propia, que es la más gruesa de todas las capas, luego viene la submucosa, la muscularis de la mucosa y la mucosa. Y son 5 capas que se repiten acá, ¿verdad? La cara anterior y la cara posterior del antro. Cuando el estómago está vacío, el antro en un plano sagital se ve de esta manera. Se ve por debajo del hígado o a veces en esta zona, a veces aquí, ¿verdad? Pero siempre muy adyacente a lo que es el borde hepático. Y en este caso el estómago está vacío, el antro se ve colapsado, sin ningún tipo de contenido, y como esto es un transductor de baja frecuencia, no vemos las 5 capas, sino que vemos 2 o 3 nada más, y la capa más prominente, que es esta oscura hipoecoica, que es la muscularis propia del estómago y que nos da la pauta de que esto realmente se trata del antro gástrico y no de algún otro tipo de víscera hueca. Luego de ingerir una taza de té, un vaso de agua, el antro se verá de esta manera. Va a estar un poquito más distendido y va a tener un contenido hipoecoico, que es patognomónico de lo que es el líquido claro, de manera de naturaleza hipoecoica o anecoica, en este caso con algunas burbujas de aire. En presencia de un líquido espeso o sólido, en este caso se había ingerido leche, ven que el contenido del antro es muy diferente. Se ve nuevamente el antro que está distendido y el contenido es de tipo hiperecoico, lo cual es muy característico de un líquido espeso o un contenido sólido tipo papilla. A veces, inmediatamente después de una ingesta sólida, vemos este tipo de patrón. Se ve el antro distendido, pero apenas podemos distinguir su cara anterior solamente, que tiene un gran contenido de aire. Vemos que hay cierta cantidad de peristalsis, veíamos ahí las contracciones, y básicamente lo que vemos aquí es nada más que la cara anterior del antro que está distendido y tiene aire. Y ese artefacto formado por el aire nos oblitera, nos oscurece todas las estructuras posteriores. O sea, aquí no vemos la cara posterior del antro, no vemos el páncreas ni la aorta. Y sin embargo, esta imagen, este patrón, es muy característico de una ingestión sólida reciente. Esas imágenes que acabamos de ver, si bien son estrictamente cualitativas, es un paso muy importante. Es la primera parte de nuestro examen sonográfico del estómago. Debemos definir antes que nada cuál es el tipo de contenido, si no hay ningún contenido o hay líquido claro o hay un contenido sólido
en el antro. En algunos casos, esta parte del estudio, la parte cualitativa del estudio, es sumamente importante. Les diría que desde el punto de vista práctico, clínico, en el 70-80% de las veces es todo lo que necesitamos. Si vemos que no hay ningún contenido en el antro, en la posición de decúbito lateral derecho, esto es muy importante, que debemos evaluar al paciente, tanto en la posición supina como de decúbito lateral derecho. Si aparece el antro vacío, podemos estar muy seguros de que se trata de un estómago vacío. En la otra punta, en el otro extremo, si vemos un contenido sólido o de líquido espeso, obviamente esto es una indicación clara de que existe un estómago lleno. En los casos en los cuales vemos solo líquido claro, debemos hacernos la pregunta, ¿cuánto líquido claro hay en el estómago? ¿Por qué? Porque cierto volumen de líquido claro es totalmente normal. En los pacientes que vienen en ayunas a la cirugía electiva, aproximadamente la mitad de los casos con muy bajo riesgo aspiratorio, la mitad de los casos igual tienen cierto contenido de líquido de secreciones gástricas basales. Sabemos que ese volumen es normalmente por debajo de los 1.5 mililitros por kilo. Entonces, si podemos evaluar ese tipo de volumen, sabemos que es un volumen compatible con secreciones basales, mientras que los volúmenes más altos nos estarían hablando de posiblemente un estómago lleno. Ahora bien, ¿cómo evaluamos el volumen gástrico? Hay básicamente dos maneras de hacerlo. Una primera forma se basa nuevamente en los hallazgos cualitativos del estudio. ¿Qué significa esto? Si nos hacemos la pregunta, ¿hay o no hay contenido en el estómago? Por supuesto, esto se refiere exclusivamente al líquido claro, ya que si tenemos líquido espeso o sólido, eso se trata sin ninguna duda de un estómago lleno. Pero en la presencia de líquido claro debemos determinar si es una cantidad de líquido pequeña, generalmente menos de 100 mililitros, generalmente menos de 1.5 mililitros por kilo. Se trata de una cantidad de volumen normal para un paciente en ayunas y que no implica necesariamente un riesgo de aspiración. Entonces tenemos esta clasificación en grados que publicamos hace unos años, basada en un estudio que hicimos en 200 pacientes en ayunas, para cirugía electiva, y vimos que aproximadamente la mitad de ellos tienen lo que llamamos un antro grado 0, o sea que el antro aparece totalmente vacío, ya sea en la posición supina como en la posición de decúbito lateral derecho, sin ningún contenido. Eso se correlaciona en estudios que hicimos posteriores con volúmenes de cerca de 0, o sea, es un estómago completamente vacío. Le llamamos un antro grado 1 cuando el antro aparece vacío en la posición supina, pero hay cierto contenido de líquido que se evidencia solo en la posición de decúbito lateral derecho, porque como habíamos dicho, esta posición es la más sensible de todas para detectar cualquier cantidad de volumen en el estómago. Entonces, si este es el caso, le llamamos a esto un antro grado 1 y se correlaciona con volúmenes pequeños. En esta serie de 200 pacientes eran volúmenes en promedio de 0.2 mililitros por kilo, muy por debajo de lo que es el límite superior del ayuno. Como veíamos acá, el 54% de los pacientes en ayuno presentan un antro grado 1. El antro grado 2, poco común en el paciente en ayunas, es aquel antro que se ve distendido con contenido de líquido en ambas posiciones, o sea, en supina y en decúbito lateral derecho. Este antro grado 2 es poco característico del ayuno, se da mucho más en los pacientes que han consumido líquidos, y en esta serie que hicimos había un pequeño porcentaje de pacientes que tenían un antro grado 2 con un volumen promedio de 2.8 mililitros por kilo. O sea que esta es una manera sencilla que no precisa ninguna medición compleja y que con esta clasificación de grados podemos tener una idea de si se trata de un antro normal, compatible con un ayuno, un grado 0 o un grado 1, o
se trata de un antro sospechoso de ser un estómago lleno en caso de que veamos un grado 2 distendido con contenido líquido en ambas posiciones. Es muy interesante ver esta clasificación de grados. A pesar de ser tan sencilla, esto de grado 0, grado 1, grado 2, hemos hecho distintos tipos de estudios en distintas poblaciones de pacientes y vemos que esta clasificación se aplica tanto para adultos como para niños. Por ejemplo, en este estudio que hicimos con un colega de anestesia pediátrica de la Universidad de Calgary, vimos que esta clasificación en grados, la distribución de la clasificación en grados era muy similar en niños como en adultos en ayunas. Hemos hecho estudios en embarazadas, por ejemplo, con un querido colega chileno en Toronto, el doctor Arzola, en el cual vimos también que esta misma clasificación de grados también se comporta de manera muy similar en pacientes embarazadas. Como ven aquí, la mayoría de las pacientes embarazadas no en trabajo de parto, sino que vienen para una cesárea electiva. La mayoría tienen un grado 0, grado 1 de antro y en muy poquitos casos un grado 2, muy similar a lo que ocurre con los pacientes no embarazados. También hemos hecho un estudio en obesos mórbidos en el cual determinamos que el ultrasonido gástrico es posible en más de un 95% de los casos y una vez más esta clasificación en grados se aplica perfectamente también a los pacientes obesos mórbidos. Como ven aquí, grado 0, grado 1 se correlaciona con volúmenes pequeños compatibles con el ayuno, mientras que un antro grado 2 se correlaciona con volúmenes mayores por encima, como ven aquí, del 1.5 mililitros por kilo. La segunda manera de evaluar el volumen gástrico es hacer una especie de estimación basado en el área del antro en un, en un plano en 2D del antro al nivel de la aorta. Entonces lo hacemos con el paciente en decúbito lateral derecho, evaluamos el antro entre contracciones, sacamos una imagen congelada a nivel de la aorta. Aquí ven, nuevamente tenemos el antro en la zona donde vemos la aorta en el mismo plano ecográfico y incluimos en la medición del área el total de la pared gástrica. Y haciéndolo de esa manera, obtenemos un área en centímetros cuadrados. Todos los equipos de ultrasonido tienen una forma de hacerlo bastante sencilla con los propios controles de la máquina. De manera, lo que le llamamos free tracing, simplemente hacemos así, apretamos un botón y nos dice cuál es el área en centímetros cuadrados. Una vez que tenemos el área en centímetros cuadrados, hemos correlacionado estas áreas en varios estudios con el volumen total del contenido gástrico. Por ejemplo, en este estudio vimos que el área de sección del antro gástrico, como que tenemos aquí en centímetros cuadrados, tiene una correlación lineal, de manera lineal, con el volumen total del contenido gástrico hasta aproximadamente 500-600 mililitros, que fue los volúmenes que estudiamos, desde 0 hasta 500-600 mililitros. Esa relación es una relación lineal que se explica en esta fórmula que deducimos del estudio y esta fórmula también se puede expresar en forma de una tabla. O sea que si tenemos la edad del paciente aquí en las columnas de arriba y sabemos la sección, cross sección del antro en centímetros cuadrados en las líneas horizontales aquí, entonces podemos ver con bastante precisión cuál es el volumen en mililitros en total del contenido gástrico. Entonces vemos que, por ejemplo, todas estas, cuando el antro es pequeño, de menos de 10 centímetros cuadrados, vemos que estos volúmenes son volúmenes pequeños, muy compatibles con el ayuno, por debajo de 100 mililitros, por debajo de 1.5 mililitros por kilo en un adulto promedio. Y estos son volúmenes
digamos que no tienen realmente un riesgo de aspiración significativo, ya que son muy compatibles con los volúmenes iguales al ayuno. En cambio, un antro que es de más de 10 centímetros cuadrados, cuanto más grande es el antro, se correlaciona, ¿verdad?, con volúmenes mayores de contenido gástrico de 200, 300, 400 mililitros, que esto ya no es compatible con un ayuno normal y que indicaría un estómago lleno. Entonces, esa evaluación del volumen, ya sea por la evaluación en grados, grado 1 y grado 2, o evaluando la cantidad de líquido haciendo una evaluación del volumen, nos permite diferenciar si ese líquido claro que veíamos se trata de un volumen que es compatible con el ayuno, o sea, un estudio negativo para estómago lleno, o si se trata de un volumen mayor que nos daría un estudio positivo para estómago lleno. Entonces, ¿cómo aplicamos todos estos conceptos eh, a la práctica diaria, digamos, a la práctica clínica? Creo que es importante usar un método eh, estandarizado. En este caso, a mí me gusta mucho utilizar este método que se llama en inglés el I-AIM, que también se puede traducir al español fácilmente. La I significa que tenemos que tener una clara indicación clínica para realizar el estudio. O sea, obviamente no todo paciente precisa que le hagamos un estudio de ultrasonido gástrico. Debemos tener una pregunta clínica, un caso en el cual no estamos seguros clínicamente de cuál es el contenido gástrico. Una vez que tenemos esa pregunta clínica, debemos saber cómo adquirir las imágenes ultrasónicas, o sea, qué tipo de equipo usar, en qué posición, en qué zona y cuál es el patrón sonográfico que estamos buscando, cómo identificar el antro. Una vez que lo identificamos, adquirimos las imágenes, debemos saber interpretarlas, ¿verdad? O sea, cuál es el tipo de contenido, tanto de forma cualitativa como cuantitativa. No hay nada, líquido claro o sólido, y si hay líquido claro, se trata de un volumen pequeño o de un volumen mayor que nos preocupa. Y basado en esa interpretación tomaremos nuestra decisión médica de qué hacer con el paciente. Entonces quiero compartirle este caso, este primer caso. Es un caso de una mujer de 40 años que venía para una cirugía electiva, persona sana y delgada, para una reparación de menisco. Sin embargo, hace 6 horas había comido un yogur, una banana y una naranja, lo cual va más allá, ¿verdad?, de lo que nos indican las pautas del ayuno. Entonces, en este caso hicimos un ultrasonido gástrico. La pregunta clínica era, ¿se trata de un estómago lleno o un estómago vacío? Y como es una cirugía electiva, queríamos decidir si proceder o cancelar para otro día. Obtuvimos este video que demuestra que el antro está claramente, gruesamente, ¿verdad?, agrandado, distendido, que tiene un contenido heterogéneo con partes hiperecoicas, partes hipoecoicas y también cierto contenido de aire. Y esta obviamente es una imagen muy típica de un estómago lleno con contenido sólido. En base a esa interpretación decidimos esperar 2 horas más hasta las 8 horas de ayuno y volver a repetir el estudio. Repetimos el estudio y a pesar de que ya habían pasado 8 horas desde la ingesta, todavía había una cantidad significativa de contenido sólido en el estómago de esta paciente. Por lo tanto, decidimos cancelar la operación y que volviera en otra fecha. Este caso de esta paciente fue uno de los 38 casos que incluimos en este estudio prospectivo en mi hospital, en el Toronto Western Hospital, en el cual incluimos pacientes de este tipo, o sea, que venían para cirugía electiva y que no habían cumplido totalmente con las pautas del ayuno por la mañana. Y muchas veces cuando estos casos ocurren, hay grandes discusiones de qué hacer, qué hacemos, hacemos el caso, no hacemos el caso, lo intubamos, no lo intubamos, etcétera. Entonces,
es este tipo de casos que incluimos en el estudio y documentamos cuál era la historia clínica, cuál era la decisión del anestesista del manejo del paciente inicialmente y luego a eso le agregamos el ultrasonido gástrico y documentamos si había habido algún cambio del manejo anestésico basado en los hallazgos del ultrasonido gástrico. Y encontramos que hubieron cambios de manejo en un 71% de los casos. Les aclaro nuevamente, estos no eran cualquier paciente de cirugía electiva, sino aquellos que habían comido algo por la mañana y que no habían cumplido totalmente con las indicaciones del ayuno. Lo interesante de ver que estos cambios de manejo ocurrieron en las dos direcciones, o sea, la mitad de los cambios fueron de un manejo conservador a un manejo más liberal y la otra mitad de un manejo más liberal a un manejo más conservador, según cuáles fueron los hallazgos del ultrasonido, que podían ser en ambos sentidos. Y aquí tengo un segundo caso que discutir, un caso de cirugía urgente en este caso, un paciente de sexo masculino de 82 años que había sufrido una caída de su altura y desafortunadamente se había fracturado la vértebra cervical C5, teniendo una columna inestable y se presentó a la sala de operaciones con un collar duro para una fijación urgente de la columna de C3 a C7. Este señor llevaba ya más de 12 horas de ayuno. Nuestro plan inicialmente había sido hacer una intubación fibra óptica dormido para mantener el cuello en una posición neutra. Sin embargo, cuando lo vimos al paciente en el preoperatorio, en la sala de espera, nos contó que tenía náuseas e incluso vomitó delante nuestro una pequeña cantidad, unos 40-50 mililitros de un contenido claro en la sala de espera. Y esto nos llamó mucho la atención y por lo tanto nos hicimos la pregunta de qué es lo que está pasando, porque este paciente que está con tan buenas ayunas, con tan buen ayuno, está con náuseas y vómitos. ¿Será que tiene un estómago lleno a pesar del ayuno? Esa era la indicación del examen. En este caso, nuestra pregunta clínica era, ¿se trata de un estómago lleno o vacío? ¿Y es una intubación fibróptica dormido aún segura para este paciente? ¿Es un buen plan o debemos tomar otras medidas y cambiar nuestro plan? Otras medidas podrían ser hacer una intubación vigil o colocar una sonda nasogástrica para evacuar el estómago. Y para poder decidir esto es que hicimos un ultrasonido gástrico. Llevamos al paciente a la sala operatoria y antes de inducir la anestesia le hicimos el examen de ultrasonido y encontramos esto que obviamente es un antro bien distendido con una gran cantidad de líquido claro, con unas burbujas de aire, pero sobre todo mucho líquido claro. Se ve bien la pared anterior y la pared posterior del antro. Estaba tan distendido que apenas cabía en la imagen del ultrasonido y por ser un líquido que se veía tanto en la posición supina como de decúbito lateral derecho, es por definición un antro grado 2. Al medir el área de cross sección del antro, nos dio un área de 38 centímetros cuadrados, o sea, bien grande, bastante por encima de los 10 centímetros que generalmente usamos como límite de lo normal, y un volumen equivalente a un volumen de 400 mililitros. Como se trataba de un volumen, de un tipo de líquido claro, veíamos por el ultrasonido, bueno, decidimos que posiblemente fuera posible evacuar el estómago con una sonda nasogástrica, ya que no había contenido sólido. Y eso fue lo que hicimos. Colocamos una sonda nasogástrica, algo que no teníamos pensado hacer, digamos, antes de ver al paciente. Le colocamos la sonda nasogástrica despierto y pudimos evacuar 450 mililitros de contenido gástrico. A continuación, repetimos el examen y encontramos un antro muy pequeño que se ve aquí. Este es un antro grado 0, totalmente vacío, tanto en la posición supina como de decúbito lateral derecho. El área del antro era pequeña ahora, de 5.7 centímetros cuadrados, que correspondía para su edad a un volumen de 0 a 10 mililitros, o sea, completamente insignificante.
Decidimos, por lo tanto, una vez que habíamos evacuado el estómago, hacer un manejo de la vía aérea con una fibroscopio, ¿verdad? Una intubación fibróptica con el paciente dormido, como habíamos pensado en primera instancia, ya que pudimos evacuar el estómago y corroborar de que estaba vacío antes de dormir el paciente. Esto fue sin complicaciones, la cirugía no tuvo ningún problema y el paciente fue extubado a la mañana siguiente en el CTI. Bueno, para terminar, les comento un par de estudios. Una de las preguntas que normalmente surgen comúnmente es ¿qué tan fácil o qué tan difícil es aprender a hacer ultrasonido gástrico? Este fue un estudio que hicimos también con el doctor Arzola en el Mount Sinai Hospital aquí en Toronto hace unos años, en el cual estudiamos fellows de anestesia que estaban empezando a aprender a hacer ultrasonido gástrico y evaluamos qué tan precisa eran sus exámenes. Y llegamos a la conclusión de que para tener una precisión de más del 95% en los exámenes de ultrasonido gástrico, se precisan hacer aproximadamente unos 33 a 35 exámenes por supuesto, con supervisión y con instrucción de un supervisor para obtener una precisión de 95%. Y la otra pregunta importante es, ¿cuál es la sensibilidad diagnóstica y qué tan preciso es los resultados del examen que nosotros estamos haciendo? Entonces, esto fue un estudio que hicimos con voluntarios saludables. A la mitad de ellos los mantuvimos en ayunas y a la otra mitad de los sujetos les dimos algo de tomar o de comer, ya sea un vaso de jugo de manzana o un café con un muffin, un bizcochito, como ven aquí. Entonces, un anestesiólogo que no sabía si estas personas habían comido o no comido, les hizo un ultrasonido gástrico y determinó si el estómago estaba lleno o vacío, de acuerdo a las definiciones que discutimos un poquito antes. Entonces, lo que encontramos fue que la sensibilidad del estudio en esta serie de 80 pacientes, o mejor dicho, de 80 personas, voluntarios, encontramos que la sensibilidad del estudio fue del 100%, o sea que todos los casos de estómago lleno fueron correctamente identificados. Y la especificidad también fue muy alta, del 97.5%, o sea que hubieron muy pocos falsos positivos, uno solo en 40. Entonces, con estos números podemos ver en este nomograma de Fagan que si la probabilidad de antes de hacer el estudio de que una persona cualquiera de esta serie tuviera un estómago lleno, un estómago vacío, era el 50%, si le hacíamos un estudio sonográfico del estómago y veíamos que el estómago estaba lleno, la probabilidad de que eso sea real y de que el estómago esté realmente lleno es de cerca del 99%, o sea, un 98%. Si le hacemos un estudio y el estudio da negativo para estómago lleno, la probabilidad de que sea un estómago lleno es de menos del 0.1%, o sea que es un estudio altamente preciso. Para finalizar, debemos mencionar que como todo estudio, el ultrasonido gástrico tiene también sus limitaciones. Hay en un 2 a un 5% de los casos puede tratarse de un examen inconcluso, lo cual no nos va a ayudar y debemos tomar una decisión basada exclusivamente en la clínica. Y hay cierto número de pacientes en los cuales el estudio puede no ser preciso, puede no ser, digamos, adecuada las conclusiones. En los pacientes en los que tienen una previa resección gástrica de cualquier tipo, cualquier cirugía gástrica, como ser una banda gástrica, un bypass o una gastrectomía parcial, en estos pacientes es muy probable que va a ser muy difícil hacer una evaluación del volumen adecuada, por ejemplo. Entonces realmente debemos tomar los resultados con mucho cuidado
y quizá no sea muy útil. Tendremos que en estos casos usar más que nada la clínica para guiarnos en cómo vamos a tratar a estos pacientes de la manera más segura posible. Y lo mismo pasa en los pacientes que tienen una hernia hiatal gigante, de esos que tienen la mitad del estómago en el tórax. Va a ser muy difícil evaluar el contenido total del estómago y por lo tanto puede no ser preciso en estos casos. Entonces, para resumir, hemos hablado de cómo podemos hacer una evaluación de ultrasonido gástrico en los casos en que, basado en la clínica, el contenido gástrico es incierto. Vimos que el examen tiene un componente cualitativo y uno cuantitativo, y hemos hecho una definición sonográfica de a qué es lo que llamamos estómago lleno y estómago vacío desde el punto de vista sonográfico. Estómago lleno será aquel que tenga o un contenido sólido o un contenido de líquido claro de más de 1.5 mililitros por kilo o un antrogrado 2. Estómago vacío es aquel que o no tiene nada o tiene solamente un pequeño volumen de líquido claro, como ser menos de 1.5 mililitros por kilo, o un antrogrado 0 grado 1. Vimos los estudios que nos hablan de la precisión diagnóstica de este estudio y también cuáles son sus limitaciones. Para aquellos que les interese aprender más sobre ultrasonido gástrico, les recomiendo este sitio web que se llama gastricaltrasound.org, donde pueden encontrar una cantidad de videos, imágenes, y lo encuentro de forma muy educativa. Y con esto los quiero dejar con un pensamiento de la escritora inglesa Margaret Drabble, que lo encuentro sumamente inspirador, sobre todo cuando todas aquellas personas que tienen interés en descubrir cosas nuevas, en empujar los límites de lo que sabemos y lo que no sabemos. Y Margaret Drabble dijo que cuando nada es seguro, todo es posible. Muchas gracias por su atención.